Ya. Muy bien, entonces la primera clase de lo que es la materia de electrotecnia con la clase de ayudantía. Y un momento les voy a compartir la pantalla. Ya, entonces les voy a presentar la pantalla. Se puede ver, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar todo? Si está viendo la pantalla y todo eso. Está bien, muchas gracias. Ya, entonces esto es la clase uno. Y para lo cual vamos a hacer una pequeña introducción, qué cosas vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces la materia, como bien su nombre dice, electrotecnia industrial. Va a estar dividido en dos partes, ¿ya? Bueno, en dos partes grandes, para empezar. Una de ellas es el estudio de circuitos eléctricos. Aquí vamos a poner circuitos. Y la otra parte es lo que es el estudio de las máquinas eléctricas. Y la otra parte es lo que es el cableado o instalaciones, ¿no? Eso yo creo que ya les he mencionado al ingeniero. Entonces, eh, ¿dónde está? Instalaciones eléctricas lo ponemos, ¿ya? En realidad son tres, ¿no? No son dos. Dentro de estos, dentro de estos vamos a ver lo que es eh, en corriente continua, en DC, ya estudio de circuitos eléctricos o circuitos eléctricos en corriente continua, AC, corriente alterna, y lo que es dentro de esto de acá vamos a ver lo que es trifásicos. Eh, Primeramente sería monofásicos, ¿ya? Monofásicos. Ah, sí, monofásicos. Y trifásicos. Entonces así se estaría dividiendo lo que es la materia. Eh, Todo esto es el primer parcial, si no la comenta el ingeniero. Bueno, es lo que suele hacer, ¿no? Primer parcial, circuitos eléctricos, entra lo que es corriente continua, corriente alterna, monofásicos y trifásicos, nada más, ¿ya? Entonces hasta trifásicos es el primer parcial, dependiendo a cómo va a llegar, ¿no? A veces suele llegar hasta monofásicos, pero generalmente llega hasta trifásicos. Ahora una cosa más, el examen estudien todo lo que se va a hacer, ¿ya? O sea, no se retrasen, porque el ingeniero suele entrar al examen en las últimas etapas del semestre. O sea, es decir que el primero y el segundo parcial lo van a dar, bueno, no sé si es que este semestre será lo mismo, lo van a dar conjuntamente al último cuando ya están dando los segundos parciales, o sea, prácticamente de lo que debería ser el segundo parcial neto, ¿no ve? Y las finales. Entonces, o sea, el examen, el ingeniero no los va a decir ya primer parcial en su fecha, ya simplemente les va a decir, o sea, va a proseguir nomás con el contenido, no les va a decir nada, tampoco les va a indicar si va a haber fecha de examen y todo eso. Simplemente les va a decir ya cuando ya está a punto de culminar lo que es el semestre, a segundos parciales de que estén dando otras materias también ustedes, ya el examen del primer parcial vamos a dar tal fecha, así, ya. Tanto en DC, AC, monofásicos, trifásicos, hasta ahí va a entrar, ya. Y luego después a la semana siguiente, o un poquito más tal vez, o a los 10 días, como se podría decir, ya se va a entrar lo que es segundo parcial. O sea que es un poquito complicado, tanto para ustedes igual digamos, estudiar el primer y el segundo parcial todo en uno, ¿no veo? O sea, deberían dar en su fecha, pero ya eso es, por eso les voy adelantando ya. Entonces, y luego después ya la final, igual conjuntamente con el segundo parcial pasando una semana. Así es, ¿ya?
Entonces no se retrasen con lo que es los ejercicios tantos del primer parcial, estudien su fecha y con eso no tendría que haber ningún problema, ¿no? Eso es como un dato, ¿ya? Y acá el segundo parcial va a entrar lo que es estas dos: máquinas eléctricas y instalaciones eléctricas. Ahora en máquinas eléctricas solamente vamos a ver cómo es el comportamiento del motor, ¿no? De un motor síncrono, o digo asíncrono, en alterna. Solamente eso van a ver, ¿ya? Bueno, eso es para fines de ustedes, ¿no? Asíncrono en AC, en corriente alterna. Ya, porque tampoco ustedes van a llevar tanto a profundidad lo que es, aparte de máquinas eléctricas, son transformadores. Bueno, sí, transformadores entra, ya, pero no he visto que haya un examen neto de transformadores. Pero como concepto entra el tema, ya. Máquinas eléctricas están motor asíncrono para el examen y transformadores para el estudio de ustedes, ya. Transformadores trifásicos. ¿Qué más entra a ver? Si solo eso nomás, creo que su tema es en máquinas eléctricas, transformadores y motores asíncronos, porque los transformadores ustedes también tienen que tener en cuenta, ¿no? Cómo es más o menos el, el funcionamiento, ¿no? El principio del funcionamiento, y más o menos hay que tener una idea, ¿no? De cómo funciona ese tipo de máquinas, ¿ok? Y cómo funciona, ¿no? Que eso es por inducción, ¿ya? Ahora lo que es instalaciones eléctricas es un cableado simple, ya no es nada complicado, no va a haber AutoCAD, nada de esas cosas, tampoco va a haber muchas situaciones de que ustedes requieran un complejo, o sea, un comportamiento de análisis, o sea, muy a profundo. Simplemente son cableados, cablear cuántos cables van a ingresar, digamos, a una habitación, a otra habitación, a una sala, y luego después qué foquitos se van a distribuir y esos. Ahora, no sé si el anterior semestre tengo algunos apuntes que me han pasado unos compañeros del anterior semestre. Entra un poquito de lo que es concepto de luminotecnia, ¿ya? Cómo afecta, cómo incide la luz sobre una habitación, o cómo es, digamos, el comportamiento de lo que es, eh, o cuántos focos se requiere, cuántas luminarias son necesarios. Eso, un poquito de eso entra, o sea, en concepto, pero en examen creo que no he visto, porque el anterior semestre no ha metido eso. Solo, más que todo instalaciones eléctricas, es más cableado, ¿ya? Pero no está de más, ¿no? Porque ustedes también van a trabajar con lo que es respecto a lo que son construcciones de residencias, habitaciones, y tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Si bien no es su tema, su rama, pero ya. Entonces hay que tener como un concepto de lo que es, cómo es el comportamiento de la luz, cuánto va a incidir, cuántos foquitos o cuántos luminarios vamos a poner dentro de una habitación para que tenga una buena iluminación y esas cosas, ¿no? Y qué unidades hay que manejar, ¿ya? Y también eso, ¿no? Entonces, ese sería prácticamente todo el contenido de lo que es electrotecnia industrial, por lo que es la carrera de ingeniería civil, ¿no? Entonces, hasta ahí no creo que tenga problema. El problema son los exámenes, como ya les he mencionado. Es el tiempo. A no ser que esta vez haga distinto, pero generalmente el ingeniero suele hacer sus exámenes así, ¿ya? En las materias, en otras materias igual suele hacer así. Entonces, por esa razón no se confíen si es que no va a haber examen, pues porque uno solo van a tener que dar los tres: primer parcial, segundo parcial y final. No en uno solo, ¿no? O sea, prácticamente en esas mismas cercanas fechas, ¿no? Entre una de la otra, ¿ya? Entonces, este sería, ¿ya? Acá instalaciones eléctricas es cosa sencilla y nada más. Ahora, lo que vamos a avanzar prácticamente, para no entrar, porque ya creo que ya he visto que estaba en esto de acá, en AC, en monofásico, si no me equivoco, en corrientes alternas, ya estaba haciendo el ingeniero la última vez que le vi unos cuadernos, si es que no esté mal, ya. Entonces acá lo que vamos a hacer, primer punto, va a ser los ejercicios que son en corriente continua, ya, en corriente continua, o sea, puede ser con resistencias, una batería conectado, o sea, una batería es una fuente de corriente continua, ¿no? O sea, es porque la señal que va a entrar de la tensión que va a alimentar a un circuito eléctrico es continua, ¿no? Ustedes eso ya deberían saber, ¿no? Porque ya yo creo que han pasado eso. Y dentro de estas, pues vamos a estudiar unas leyes fundamentales, ya en DC,
en DC es lo que se estudia primordialmente para entrar a lo que es AC. Si no sabes DC bien manejar las leyes, tanto lo que es el método de análisis de mallas, nodos y algunas técnicas, como por ejemplo puede ser el transformación de fuentes, o conocer lo que es las resistencias en serie paralelo, que vamos a ver también. Entonces no vas a poder entrar a AC, te vas a tener hartas trabas, ¿ya? Y el examen es AC y trifásicos. DC no sé si mete, creo que no mete, muy pocas veces he visto meter, más es AC y trifásicos, ¿ya? Entonces ahí vamos, ¿no? Entonces DC, dentro de estas pues vamos a conocer lo que es vamos a aplicar más bien, no conocer, porque con el ingenio ya tendrían que haber conocido lo que es el principio de lo que es las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Creo que así se escribe, si no estoy mal, ¿ya? Bueno, ya, no importa, son leyes de Kirchhoff. Dentro de esas pues vamos a ver lo que es, o se tienen que haber ya aprendido a manejar por concepto, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Y la otra ley que nosotros vamos a depender pues va a ser lo que es la ley fundamental, que es la ley de Ohm, ¿no? Que es el voltaje que en función de la corriente y la resistencia, o viceversa, ¿no? La corriente en función del voltaje y la resistencia, por cualquiera, ¿no? Dependiendo de la situación que nosotros queramos. Ahora lo que vamos a ver después acá son las potencias, las ecuaciones de las potencias, ¿no? Las ecuaciones de la potencia, yo creo que ya lo tienen tomado en su apunte igual, que tanto en componentes de fuente y componentes pasivos, como pueden ser las resistencias, estas, o las capacitancias o las inductancias que vamos a ver en corriente alterna, o sea en AC. Entonces tienen el mismo comportamiento, solo que en AC vamos a hacer el estudio de lo que es en función a lo que es ¿cómo se llama esto? En función de la frecuencia, ¿ya? No vamos a hacer en función del tiempo, porque estudiar en función del tiempo, que vamos a ver también, es muy complicado, matemáticamente es muy complicado, ¿ya? Entonces vamos a estudiar lo que es en función de la frecuencia, vamos a estudiar lo que es fasores, ¿ya? Que es un método práctico para poder analizarlo. Listo, ¿qué más les puedo dar pauta a saber de eso? En trifásico es lo mismo que monofásico. La única diferencia es que esta vez van a interactuar tres fases individuales. En monofásico es simplemente una composición de una fase. En trifásico, como su nombre lo indica, va a ser una composición de tres fases monofásicas, ¿no? Ahí vamos a ver cómo es el desplazamiento. Generalmente el ingeniero, eso es el tema más sencillo, la verdad, porque solamente toma con sistema de trifásicos balanceados, que vamos a ver igual ahí, no hay mucho lío con eso, es sencillo. Entonces, en primer parcial es lo que tienen que aprovechar, porque en el segundo parcial, máquinas eléctricas, sí es complicadito, les digo. El motor eléctrico o el motor asíncrono sí es complicado. Si bien es solamente de emplazar fórmulas, pero tiene algunas pautas que hay que deducir, hay que ver, ¿no? Entonces eso, ¿ya? Instalaciones eléctricas no es complicado, pero sí también a veces hay unas cositas que hay que ver igual, ¿ya? Entonces el primer parcial es donde deben aprovechar ustedes para poder directamente ir tranquilos a lo que es el segundo parcial con máquinas eléctricas, ¿ya? Entonces instalaciones eléctricas. La final ya es de todo, ¿no? En uno, ya es otra cosa, ¿no? Listo. Entonces yo creo que ya saben estas leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, potencia y todo eso. No creo que es necesario explicar. La ley de corriente de Kirchhoff, como su nombre lo indica, es la ley que trabaja con corrientes, ¿ya? O sea, nos dice que toda corriente que entra o que sale de un nodo, o sea, la sumatoria de toda la corriente que entra o que sale de un nodo siempre va a ser igual a cero. Eso me imagino que ya las había dicho el ingeniero. Sí, incluso una ecuación se establece, ¿no? Y la ley de voltajes trabaja con tensiones. Tensiones, voltajes o diferencial de potencial se refiere a lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? Es el mismo. Se refiere al mismo sujeto, si quieren llamarlo así, ¿ya? No hay solamente en términos de nombre, es distinto, ¿ya? Entonces solamente son sinónimos, ¿ya? Así que cuidado que también les haga confundir eso. Anótense igual. Tensión, voltaje, diferencial de potencial es lo mismo, ¿ya? Entonces acá la ley de voltajes de Kirchhoff o la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿ya? Entonces se refiere que en un circuito a la sumatoria de todas las tensiones que existen en un circuito siempre va a ser igual a cero. Eso es, ¿no? Y acá vamos a hacer, y lo que es la ley de Ohm, ya saben, ¿no? Voltaje
es igual la corriente por la resistencia. Eso aplica solamente en corriente continua. Ojo con eso. La ley de Ohm se aplica en corriente alterna, pero esta vez ya como impedancia, donde va a ser la resistencia. Eso vamos a ver igual adelante. La potencia, acá les voy a dar estas pautas que entiendan y que se anoten. La potencia es igual voltaje por corriente. No, ahorita vamos a aplicar eso, no se hagan lío en un ejercicio. Entonces potencia es voltaje por corriente, ¿ya? Y también puedo encontrar lo que es la potencia mediante esta relación, que va a ser corriente al cuadrado por la resistencia, o la potencia va a ser voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. Ahora, ¿cuál de ellos y cómo debo aplicar? Pues muy fácil. Esta de acá, anótense esto, solamente es recomendable aplicar en fuentes. Estoy haciendo de una manera rápida las pautas más importantes que deben tener en cuenta, ¿ya? Esto solo se aplica en fuentes. Puede ser en fuentes de tensión o en fuentes de corriente, ¿ya? Cuando a mí me pide hallar la potencia en una fuente de corriente o de tensión, esto aplico directamente, ¿ya? Y estas dos, ¿para qué me sirve? Estas dos, como pueden ver acá, está en función de la resistencia. Entonces, ya incluso ya me da una idea de dónde debo aplicar. Como está en función en una resistencia, de esa resistencia, esto solamente se endece, ojo, esta resistencia, si fuera en corriente alterna, esto va a cambiar a una impedancia que vamos a ver que se denomina con la letra Z, ¿ya? Porque ya vamos a trabajar ahí lo que es con inductancia, capacitancia y resistencia. En este caso solamente en DC vamos a estudiar a la resistencia, a la fuente y a la corriente. Tres elementos, por eso estoy poniendo resistencia, corriente y fuente. Digo, voltaje y corriente, ¿no? Son tres elementos sencillos. Entonces, por eso hay que entender muy bien lo que es el DC, porque si aprendes DC, ya sabes, haces lo mismo, solamente matemáticamente vamos a trabajar con fasores, nada más. Entonces, acá la corriente va a ser corriente al cuadrado por la resistencia. Ahora, esto con rojo anotaré como pauta principal. Esto solamente vamos a aplicar en resistencias, ya nada más, ya. Ahora, ¿cuál de ellos aplico en la resistencia? Porque hay también dos, dependiendo a lo que tú tengas. Si me dice la potencia, calcular la potencia en una resistencia tal que solamente tengo el dato de la corriente que circula sobre esa resistencia, entonces aplico esta ecuación porque ya tengo la corriente, tengo la resistencia, puedo aplicar. Pero si en una resistencia tengo solamente la tensión que va a existir sobre los terminales o bordes de esa resistencia, entonces puedo aplicar esta relación porque ya tengo el voltaje que va a existir sobre esa resistencia por la misma ecuación. Entonces, independientemente de cuál sea el dato principal que tenga en una resistencia o en la otra, puedo aplicar cualquiera de los dos, ¿ya? Ahora, esto también, la ecuación de arriba también se puede aplicar, acá lo voy a poner como guión, en una resistencia, o digo con un signo de interrogación, perdón. Ya. ¿Cuál es el criterio, pero? Que debes conocer sobre esa resistencia el valor de la tensión que va a existir sobre esa resistencia, el valor de la corriente, ¿ya? O sea que vas a tener que encontrar dos parámetros, sí o sí, mientras acá solamente tenías que encontrar un solo parámetro, la corriente o bien el voltaje, y la resistencia obviamente tienes de dato, ¿no ve? ¿Ya? O al menos eso es lo que hay, ¿no? Entonces, mientras acá la potencia simplemente es voltaje por corriente, si quieres aplicar una resistencia vas a tener que encontrar necesariamente voltaje corriente, o sea, va a haber más tiempo. ¿Se puede calcular con eso la potencia de una resistencia? Claro que sí se puede. En la fuente es más práctico esto, en la resistencia no, por eso he puesto un signo de interrogación. Mejor es aplicar esto, ¿ya? Entonces vamos a ver ya lo que es ejercicio. Ahora, una cosa más, no voy a entrar lo que es al estudio con los ejercicios de lo que son la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. No voy a entrar a eso, ¿ya? El principio de estas dos se aplica para circuitos eléctricos, para calcular, o sea, cuánto hay, digamos, el voltaje sobre un componente eléctrico, cuánto va a ser la resistencia en tal o cuánto va a ser la corriente sobre la resistencia o la tensión, cualquier situación, aplicando el principio de la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff,
se puede encontrar o se puede calcular, pero el ingeniero no va, generalmente no se utiliza esto. Les voy a mandar un video de mi canal, ya, en el cual explico cómo utilizar estas dos leyes de corrientes de Kirchhoff, leyes de voltajes de Kirchhoff, al grupo de Classroom, ya. Esto los voy a mandar para que ustedes lo vean independientemente de cómo se debe aplicar. ¿Por qué no es recomendable aplicar esto en el examen o todo esto? Porque esto genera más ecuaciones, ¿ya? Genera más ecuaciones, y si genera más ecuaciones tú tienes que reemplazar una de la otra a la otra de la otra, uniendo ecuaciones, luego después interactuando con lo que es la ley de Ohm en el análisis del circuito, ¿ya? Y además, dependiendo a la complejidad o al número de mallas que va a haber en el circuito, es decir, a ver, creo que tengo acá algún modelo de circuito. Un momentito. Voy a entrar un rato. A ver, acá tengo algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, como pueden ver, dependiendo de la complejidad del circuito, mira como pueden ver acá, este es el circuito eléctrico en corriente continua. Como bien les decía, solamente se trabaja con una fuente, resistencias o puede ser fuentes de corriente. ¿No ve? Acá fuentes de corriente, resistencias y fuentes de corriente y de voltaje. Nada más. Son tres elementos básicos. Entonces, si tú aplicas acá las leyes de corrientes de Kirchhoff, leyes de voltaje de Kirchhoff, vas a tener un estudio, o sea, grande, ¿ya? Se va a hacer un poco complejo. Difícil no es solamente reemplazar ecuaciones, luego generar otras ecuaciones mediante nodos, mallas, o sea, estudiando lo que es mallas, nodos con esas mismas ecuaciones. Difícil no es, pero el problema es el tiempo. Ya por eso no voy a entrar a eso, si bien antes entraba, pero digamos, no es necesario, ¿ya? Después les voy a enviar lo que es el video nada más, ¿ya? Entonces ahí está. Además, esto solamente es recomendable aplicar cuando tienen dos mallitas. O sea, acá cuántas mallas tienen. Ya creo que conocen qué es lo que son mallas, ¿no ve? Mallas es esto del circuito que está acá. Es una malla, una ventana, como quieran llamarlo. Es una ventana, acá está. Es una malla. Acá hay otra mallita chiquitita. Sobre acá hay otra mallita. Acá sobre acá, por acá también hay otra malla de acá que estoy viendo acá. Y acá abajo también hay otra malla. Esas son mallas. Nodos es la interacción de las ramas o el número de ramas que ingresan a un punto. Acá por ejemplo hay una interacción de varias ramas. Acá tenemos una rama del circuito que es esta de acá, y la otra rama que es esta de acá que está ingresando a este nodo, otra rama de acá que está ingresando a este nodo, esta rama de acá que está ingresando a este nodo. Hasta ahí se entiende, ¿no? Son pautas del circuito o las partes que estoy mostrando para que ustedes entiendan también. Y acá tenemos otra rama. Entonces, en total, esto se considera un nodo cuando tenga más de dos ramas. En este caso, ¿cuántas ramas tenemos? Una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, cinco ramas, ¿no ve? O sea, cinco de acá están entrando, están interactuando al circuito, ¿ya? Esto es un nodo. Acá también tenemos un nodo, tenemos un nodo, tenemos un nodo. Esos dos nodos son iguales, ¿no? ¿Por qué son iguales? Me imagino que yo creo que han avanzado con el ingeniero. Esos dos nodos son iguales porque no hay ningún elemento de acá, un componente resistivo, una fuente en el medio. O sea, si tú ves como si fuera un par de hilos o un par de cables, esto acá yo lo puedo cortar, este cable, ¿para qué? Imposible, ¿no? Este conductor, o sea, no me sirve. Entonces yo lo puedo unir, este punto lo puedo unir directo acá. Y así me ahorro esto, ¿no? O sea, puedo hacer. Entonces por eso este nodo es igual que esto, es un nodo común se llama. ¿Ya? Entonces, estos se llaman nodos esenciales, ¿ya? Hay otros nodos que no son esenciales, pero pueden aplicarse para el estudio, ¿ya? Eso ya es lo básico, ¿no? Entonces, acá también tenemos otros circuitos, ¿no? Aquí tenemos, ¿cuántas mallas tenemos? Tres mallas. Acá tenemos una malla, dos mallas. Solamente tenemos una malla. Dos, tres, cuatro mallas. Acá también lo mismo, tres mallas. ¿Cuántos nodos? Un nodo, dos nodos, tres nodos, cuatro nodos tenemos acá. Esto también es un nodo común, ya deben ver, ¿no? Porque esto solamente es como si fuera un solo nodo. O sea, más bien es un solo nodo, no si fuera, ¿ya? Es un solo nodo. ¿Por qué? Porque ya he dicho que no hay ningún componente eléctrico acá, una fuente, una resistencia que esté separando como acá de acá.
¿No ve? Si acá estos dos no hubiera esta resistencia, este nodo de acá es el mismo nodo de acá, es un nodo común, ¿ya? Entonces, pero lastimosamente acá hay una resistencia de por medio, entonces por tanto este nodo es otro nodo, es distinto de esto, ¿ya? Esas cosas hay que distinguir. Entonces acá también tenemos circuitos. En circuitos así va a haber lo que es en la resolución corriente continua, y por eso no es recomendable aplicar los principios de la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de voltaje de Kirchhoff. A lo que vamos a entrar ahora esta clase es a conocer a los métodos de análisis directamente, porque ya el ingeniero está corriendo. Método de análisis. Ahí lo que vamos a conocer es el método de mallas y el método de nodos. Ok, entonces esos dos principales métodos vamos a conocer. Hay estos dos métodos, ya hay más algunas simplificaciones hay que conocer, como lo que son la transformación de fuentes. Me imagino que ya habrán conocido igual. Y lo que es conocer lo que son resistencias o componentes serie paralelo. ¿No ve? Serie paralelo. Estas dos es muy prioridad conocer serie paralelo. Dependiendo a cuál sea, hay un comportamiento de tensión y de corriente, ¿no? En paralelo las tensiones son iguales, en serie las corrientes son iguales. Entonces estos dos es un complemento imprescindible para poder también aplicar lo que son métodos de nodos y métodos de mallas. Entonces ya directamente ahí vamos a entrar estos dos, ¿ya? Fácil, ¿no? Entonces vamos a entrar lo que es directamente a conocer el método de mallas, que es un sencillo. De acá hay una derivación más, que es la supermalla. Y de acá de los nodos también hay una derivación que son supernodos. Como su nombre lo indica, estos de acá son un método de análisis de circuito. Estos de acá obedecen a lo que es el principio de lo que es de las leyes de corriente de Kirchhoff y la ley de voltaje de Kirchhoff. Si bien son lo que es el base de estudio, pero esto de acá, con estos métodos simplificas lo que vas a tener que estudiar con estos mismos principios y generar varias ecuaciones, como les he mencionado, en estos circuitos complejos, como tienen varias mallas. Esto me va a ayudar a mí a simplificarme la vida, ¿ya? O sea, con estos métodos, o sea, voy a tener menos número de ecuaciones del que estudiar, y después se va a hacer más fácil el cálculo con estos métodos, con estos dos métodos primordiales, nada más. Si bien esta transformación de fuentes, serie paralelo es un complemento para poder simplificar aún más y poder aplicar aún más fácil el método de mallas. Es un complemento, así yo lo veo, ¿ya? Entonces esto también es importante. Entonces este método de mallas vamos a ver en esta clase. Vamos a comenzar directo de ahí, que no es difícil, es fácil. Van a ver que en esta clase van a poder resolver algunos ejercicios ya. O sea, después de esta clase, si lo entienden, si también tienen dudas, preguntas, ya pueden estar resolviendo algún ejercicio que les voy a mandar de esas prácticas, ya. El examen es casi similar a estas prácticas. Si bien esto no es del ingeniero, es de su hermano, ya. Ahí su nombre lo indica, Agustín Walter Arispe Santander. El otro ingeniero, el ingeniero de ustedes es Alberto, si no me equivoco, es el nombre ahí, ¿no? Son hermanos, ya. Entonces, la situación, el estudio es la misma, ya. No hay cambios. Entonces, esta práctica lo hacen, no todo, ¿no? Bueno, siquiera hágalo todo, no se hagan para practicar, ¿no? Pero ya vayan estudiando, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es el método de mallas. Y después vamos a ver lo que es directamente cómo aplicar las ecuaciones también. Ok, entonces a ver, uno sencillo sería esto. Aunque me dice calcular tensiones entre no saber por el método de mallas. Ah, no, está bien, método de mallas dice. Ya vamos a calcular primero esto. Entonces acá vamos a introducir. Si tienen alguna duda, alguna consulta, alcen la mano o me pueden interferir nomás con alguna consulta o algo respecto a lo que es el examen o alguna situación, ¿ya? Pues muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar con un ejercicio rápidamente. A ver.
ver cómo se hace esto. Ya, pues entonces voy a insertar el problema 8, que los voy a mandar obviamente de la práctica. Se ve, ¿no? Yo creo que se ve, es que a veces la letra se empieza a reducir. Ya, muy bien. Entonces esto lo que vamos a ver es aplicar lo que es el método de mallas. Voy a dibujar acá. Acá por el método vamos a estudiar lo que es la primera clase, el método de mallas. ¿Ya? ¿Cómo se aplica este método? Vamos a hacer los puntos, ¿ya? Primer punto. Debemos identificar cuántos mallas tenemos en el circuito. Entonces, el primer punto siempre es identificar el número de mallas en el circuito. ¿Ok? Listo, es el primer punto que deben tener en cuenta. ¿Cuántas mallas tenemos acá? 3. ¿No ve? 3. Entonces, si hemos identificado el número de mallas, de ahí podemos determinar el siguiente paso, o podemos más o menos ya ver cuántas ecuaciones vamos a generar. Entonces, identificando el número de mallas en el circuito, porque esto, como su nombre lo indica, es método de mallas, trabaja con lo que son las mallas del circuito. O sea, tenemos acá, esto ya hemos dicho que todo eso de acá es una malla. La malla simplemente es un circuito cerrado, ¿ya? O sea, comienzo de este punto, vengo y cierro el circuito. Esto es una malla. Cuando se cierra un circuito, se considera como una malla. Acá también estoy cerrando el circuito. Mira, estoy cerrando, ¿no? Esto es otra malla. Entonces eso, ¿ya? Entonces el primer punto es identificar el número de mallas del circuito. Y con eso ya vamos a tener una idea de cuántas ecuaciones vamos a tener. Entonces el número de ecuaciones de malla. ¿Ya? El siguiente punto es asumir una dirección de análisis de las corrientes de malla. Entonces, perdón. Dirección de corrientes. Dirección de corrientes de malla. Entonces el siguiente punto, el paso 2, es asumir una dirección de corrientes de malla. ¿Cómo lo hacemos eso? Nosotros, como su nombre lo indica, acá sobre esta malla va a circular una corriente. Entonces vamos a asumir qué corriente va a fluir sobre esta malla. Entonces el método de mallas trabaja con corrientes de malla. Lo que vamos a encontrar a través de las ecuaciones de malla son esas corrientes de mallas, cuánto va a tener el valor. ¿Ya? Eso es el principio de lo que es el método de mallas. Entonces el segundo paso es asumir una dirección de corriente de malla. Siempre, ¿ya? Yo puedo asumir mi dirección de corriente en sentido horario, en sentido horario es esto, ¿no? ¿Ya? De esta manera. Ya tengo mi dirección de corrientes de malla en sentido horario. Ahora, en esta otra malla, ¿cómo hago el sentido? Pues a mi criterio, ¿ya? Puedo hacerlo en sentido antihorario. Esto puedo hacer en sentido horario. Así, es el primer criterio, que no es lo recomendable, ¿ya? Pero se puede. Entonces, vamos a hacer lo que es lo recomendable. Esto creo que se me ha quedado. A ver, un momentito, voy a actualizar ya. Ya está. Entonces, el otro criterio es lo recomendable y es asumir una dirección de malla en un solo sentido en todas las mallas. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner lo recomendable, vamos a poner un signo de admiración. Entonces, todas, ¿cómo puedo hacer eso? En una sola dirección, más bien, directamente. En una sola dirección. Estoy haciendo mal ya. Dirección. En una sola dirección las corrientes de mallas.
ahí tienen su alerta, ¿no? Eso de acá es solamente en una sola dirección que deben aplicar. Lo recomendable, pero ustedes pueden hacerlo ya. Si son rebeldes, pueden hacer directamente en cualquier sentido. Ya igual les tiene que salir. Pero no voy a parar a explicar eso, ¿no? Se va a hacer tiempo. Lo más sencillo nomás. Entonces, yo estoy estableciendo mis corrientes de malla en ese sentido. Ya estoy en sentido horario. Si yo me establezco en sentido antihorario, entonces todas esas corrientes de malla en cada malla también deben ser antihorario, es decir, en el otro sentido. O sea, si estoy asumiendo en sentido antihorario, ya, entonces acá también debe ser antihorario, antihorario. Pero si estoy haciendo horario, acá también debe ser horario, horario. Ya, no va a entrar mucho en el énfasis de lo que es la teoría para la práctica, porque es tiempito ya explicar, y con el tiempo del ejercicio se pasa volando. Ya usted los va a lo que es el método práctico nomás, ya directamente ustedes lo pueden leer, lo que es la teoría, que les voy a mandar también el libro base, digamos, no es el libro que utiliza, pero es el libro base para lo que son corrientes continuas. Ya listo, ya tenemos el tercer punto. Y el otro punto, el último punto es ¿cuál era esto? A ver, más recordar. No sé si poner este punto como el tercer paso. Lo voy a poner por si acaso. Poner las ecuaciones de malla en función de las corrientes de malla. Ya, es el tercer paso. Ya, ¿a qué me refiero con eso? Poner las ecuaciones de malla en función de las corrientes de malla. O sea que deben estar en función de esas corrientes. Ah, no, me saltó un paso, perdón chicos, ya. Acá ya me estoy adelantando antes. Y esto lo voy a poner como cuarto paso. Lo voy a mover nomás. Ya, tú te vienes para acá. Y el tercer paso sería asignar un nombre, lo voy a poner ya. Un nombre a esas corrientes de malla. ¿Ya? Entonces ahí está. Entonces el tercer paso, antes hay que asignar un nombre a esas corrientes de malla. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que las direcciones de corrientes de malla que ya está establecido, a esto hay que poner un nombre. Yo puedo poner como la corriente I1, o acá le puedo poner la corriente I2, y acá le puedo poner la corriente I3, ¿no? A eso se refiere. Ustedes pueden poner la corriente IA, la corriente de malla A, la corriente de malla B, la corriente de malla C, o pueden poner la corriente de malla M, N, como ustedes quieran. Ese sí ya depende de ustedes. Yo lo estoy poniendo 1, 2, 3, porque esto va a ser la corriente de malla 1, la corriente de malla 2, la corriente de malla 3. Por eso estoy poniendo I1, I2, I3. ¿No? Entonces ahí está. Y el cuarto paso es esto. Poner las ecuaciones de malla en función de esas corrientes de malla que ya tengo asignado. O sea que debe estar mis ecuaciones en función de I1, I2, I3. ¿Ya? Para poder encontrar lo que es esos valores de I1, I2, I3. Por eso, el método de mallas consiste en encontrar estas corrientes. ¿Cuánto vale I1? ¿Cuánto vale I2? ¿Cuánto vale I3? Nada más. ¿Ya? Entonces, y lo último es... lo último ya es generar las ecuaciones, ¿ya? Entonces ahorita vamos a generar las ecuaciones de malla. Listo, esos son los 4 pasos primordiales. Ahora, acá vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer las ecuaciones ahora? ¿Cómo vamos a generar? Entonces, acá vamos a poner las ecuaciones de malla. Ok. Entonces, para eso se hace un estudio primero de cada malla, ¿ya? ¿Cómo se va a ver el comportamiento? Entonces, el primero ya hemos identificado. Mallas de circuito es 3. Entonces ya tenemos una idea de cuántas ecuaciones tenemos que generar. En este caso, si tenemos 3 mallas de circuito, tenemos que tener 3 ecuaciones también. O sea, tenemos que generar 3 ecuaciones. ¿Y de dónde voy a generar esas ecuaciones? Pues de estas de acá. Del estudio que voy a realizar
a todas esas corrientes de malla. ¿Ok? Ahora el siguiente me dice, dirección de corrientes de malla, ya hemos establecido. He dicho que voy a trabajar en sentido horario, ¿no? Listo. Entonces tengo I1, I2, I3, nada más. Ahora el cuarto paso, perdón, asignar el nombre, ya hemos asignado. Y ahora lo que vamos a hacer es poner estas ecuaciones de malla en función de las corrientes de malla. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya, ¿cómo vamos a poner eso? A través de la ley de Ohm. Esto ustedes lo pueden ver en el libro. La corriente de malla trabaja mediante lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Ya, por eso les decía que eso de acá, el método de mallas engloba todos esos dos de acá, para que ya no estén estudiando independientemente. O sea, por eso se hace más fácil el estudio. Ya, entonces por eso la ley de el método de mallas trabaja con lo que es la ley de corrientes, digo, la ley de voltajes de Kirchhoff. Luego después el siguiente paso lo que hace es simplemente a través de lo que es la ley de Ohm, estas de acá, lo convierte en función de lo que es a las corrientes de malla. Nada más a través de la ley de Ohm. Eso es, nada más. Pero nosotros no vamos a ver eso, ¿no? Yo simplemente lo estoy haciendo la idea de más o menos cómo trabaja. Y eso lo van a ver en lo que es el libro que lo voy a mandar. Ya ahí está todo eso explicando. Entonces yo directamente voy a pasar a esto. Poner las ecuaciones de malla en función de las corrientes de malla. Eso se hace y ya les he explicado cómo, ¿no? Porque a través de la ley de voltajes de Kirchhoff haces un estudio. Luego después lo pones en función de las corrientes de malla por la ley de Ohm. Y ya está. Entonces ahora ecuaciones de malla. Ya hemos respetado los 4 pasos. Y vamos a decir acá el estudio de la malla 1. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros vamos a ir recolectando todos los datos de acá que haya en esta malla I1 y ponerlo acá. ¿Cómo vamos a hacer eso ahorita? Primeramente tenemos esta dirección de corriente. Está lleno en sentido horario. Puedo comenzar el estudio de cualquier punto que esté conectado a lo que es el estudio de esa malla I1. Puede ser de 4 ohmios, de la fuente de 20 voltios, de la resistencia de 3 ohmios, o de esta fuente de 8 ohmios, de 8 voltios, o de esta fuente de 5 voltios. De cualquiera puedo comenzar, pero que esté sobre esta malla. No puedo hacer así, ¿no ve? No puedo, cualquier cosa no puedo poner. Listo, entonces malla I1. Voy a comenzar de 4 ohmios, ¿ya? Entonces para ello se pone primero el valor de la resistencia, que va a ser 4. Ahora acá una cosa más. Vamos a trabajar para el estudio de estas, que las resistencias, como son componentes pasivos, estas no tienen polaridad, ¿ya? Pero se sabe que acá en esta resistencia va a haber una caída de potencial. O sea, que es lo mismo que va a haber una tensión. O sea, lo que va a hacer que esta, como es una resistencia, es un componente pasivo, esto consume energía. Ustedes lo pueden saber o lo pueden ver físicamente o interpretar físicamente como un foco. Esos focos, no ve, incandescentes que hay en sus casas o que tal vez antiguamente tenían. Esos simplemente eran puros componentes resistivos a través de filamentos, lo que se encendía la luz, ¿no ve? Pero eso es netamente resistivo, esos foquitos. O sea, tú lo podías representar ese foquito, en vez de dibujar un foquito acá conectado al circuito, lo puedes dibujar simplemente como esta resistencia, nada más. Y esos foquitos incandescentes eran resistencias puras, ¿ya? Ahora los que son los focos LEDs, fluorescentes y todo eso ya tienen un componente ya con lo que son capacitores, inductores, ya son fuentes de luz, ya que trabajan con esos otros dos componentes más y más resistencias, ¿no ve? Pero esos incandescentes era así, ¿ya? Y por eso acá no va a tener polaridad estas resistencias, porque va a haber una caída de potencial, pero por esa misma caída de potencial yo voy a asumir que el signo que le voy a dar acá a cada de estas resistencias siempre va a ser positivo. O sea, por donde yo quiera que entre la corriente, sobre esta resistencia siempre voy a comenzar con el signo positivo hacia el negativo, porque va a haber una caída de potencial, ¿no ve? O sea, va a haber una caída de tensión, como si quieren llamarlo así también, sobre esta resistencia. Va a consumir, la tensión se va a consumir y por tanto acá va a generar potencia igual, una potencia disipada, ¿ya? Entonces, eso es el criterio, asumir que todas las resistencias tengan siempre polaridad positiva a la dirección de corriente, ¿ok? Entonces más, por eso estoy poniendo acá, como estoy ingresando por el signo positivo, y esto de acá siempre los voy a repetir en cada ejercicio,
que esto voy a considerar siempre como positivo. En esto positivo, positivo, en la entrada de la corriente, por tanto positivo, ¿no? No eso no se hagan lío con eso, ¿ya? Y luego después multiplico por el valor de la corriente de malla. En este caso, ¿qué corriente está circulando por esta resistencia? Está circulando la corriente I1. Se ubican, ¿no? Entonces es solamente hay una circulación sobre esta malla, o digo, sobre esta resistencia, una sola corriente de malla, que es I1. Entonces lo multiplico por eso. Y tenemos acá el primer estudio de lo que es esa corriente, esa resistencia con esa corriente. Ahí tenemos acá. ¿No ve? Esto de acá está en función ya, este de acá, este parámetro está en función de la corriente de malla I1. Por eso es lo que estoy haciendo, poner las ecuaciones de malla en función de las corrientes de malla. Eso se refería, ¿ya? Luego, sigo y llego a este componente. Hasta ahí no tienen ninguna duda, me imagino. Si tienen, pueden interferir o levantar la mano, ¿ya? A ver, tal vez en el chat, un momentito. Sí voy a pasar las prácticas, pero no te había visto el mensaje. Ya, voy a pasar las prácticas al lo que es el Classroom que tenemos ahí. Listo, acá va a ser menos 20 voltios, ¿no ve? Veo la dirección de corriente que está en el sentido horario, estén así, y me fijo, acá en las fuentes de tensión, nosotros vamos a respetar esa polaridad siempre, pero en la resistencia siempre vamos a considerar positivo, pero en las fuentes de tensión vamos a respetar al signo que está ingresando la corriente. En este caso, ¿qué signo primero está ingresando? Por la parte negativa, ¿no? Esto se llama polaridad. Si quieren también lo pueden llamar signos, ¿ya? Entonces, lo recomendable eléctricamente se llama polaridad. Entonces, entra por la polaridad negativa o el signo negativo. Entonces, por tanto, yo pongo primeramente el signo negativo y lo multiplico por el valor de la fuente, que es 20. Llego y tengo a esta resistencia, ahora este componente. Ya hemos dicho que todas las resistencias yo voy a considerar como positivo. Entonces, no me hago lío, creo que estoy haciendo con rojo. Y lo pongo positivo. Luego, ¿qué hago? Perdón. Ya. Entonces, luego, ¿qué hago? Esto de acá, pongo el valor de la resistencia, que es 3 ohmios. Y luego lo multiplico por la corriente que circula sobre esta resistencia. Y sobre esta resistencia, ¿cuántas corrientes de malla circulan? No solamente es una, porque acá había solo una corriente de malla y era esta. Por eso he puesto simplemente I1. Pero en el caso de esta resistencia de 3 ohmios, va a circular 2 corrientes de malla. Acá se pueden ver, ¿no ve? Sobre acá va a ir uno y acá va a ir otro, ¿no ve? Entonces, como va a haber 2 corrientes de malla, si lo voy a multiplicar por esa corriente que va a circular sobre esa resistencia de 3 ohmios, por tanto, tengo que poner esas 2 corrientes de malla porque me indica que yo debo asignar mis ecuaciones en función a esas corrientes de malla. Por tanto, abro un paréntesis porque va a haber 2 corrientes de malla. Listo. Abro y tenemos eso. ¿Ve? Listo. Ahora, ¿cómo voy a poner cuál primero? Debo poner cuál de las corrientes primero, si va a ser I1 o I3. Para eso voy a hacer un criterio mío, ¿ya? O sea que a mí igual me ha ayudado a poder directamente poner de una manera más sencilla, ¿no? Obviamente acá tú puedes asumir el criterio de lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, asumiendo en un nodo. Puedes hacerlo por eso, pero es teórico, ¿no ve? Pero el criterio práctico es esto, sencillo. Primero, te fijas, ¿qué corriente de malla estás estudiando ahorita? Es la corriente de malla I1. ¿Y cuál de esas es esa corriente de malla? Es esta de acá. Entonces primero pones esto de acá, I1. Pones por delante de acá con signo positivo. Entonces acá pones primero I1. Y luego lo restas con la corriente de malla que está al lado. Que sería, ¿cuál sería? I3. La corriente de malla I3. Entonces menos I3. Ahí está. Entonces así, de esta manera nosotros podemos hacer esa interacción de corrientes de malla de acá que estamos viendo, ¿no ve? Ahora, ¿qué hago? Listo. De acá simplemente ya tengo acá de esto. Ahora una cosa más, perdón, pero antes de que me pase al otro, a lo que es la fuente. Esto de acá solamente va a funcionar siempre y cuando tú pongas tus direcciones de corrientes de malla en el mismo sentido en todas las corrientes de malla. Si tú pones en direcciones arbitrarias que ya dependían a tu criterio,
esto no funciona. Ya, en algunos que pueden coincidir, sí podría funcionar y podría estar bien, pero en otros que no podrían coincidir, el signo va a cambiar. Y por tanto, si cambia un signo en la ecuación, chao es, ¿ya? O sea, no te va a salir el resultado, ¿ya? Por más que quieras estudiar de diferentes maneras. Por eso, solamente se aplica en las direcciones de corrientes de malla que están en un solo sentido. Ahí está, ¿no ve? Entonces, por eso he puesto esta alerta. Estudiar mejor en una sola dirección de corrientes de malla. Por eso es, ¿ya? Así te hace más fácil, ¿no ve? Verlo. Listo, ahora tenemos esta fuente de lo que es de 8 voltios. Me fijo, esa es la dirección, está ingresando por el signo negativo. Por tanto, pongo primero el signo negativo y pongo el valor de la tensión, que es 8 voltios. Y ya tengo de acá. Ahora sigo la dirección, esa dirección de corriente, y ahora me topo con esta fuente de tensión. Veo el signo o la polaridad, está ingresando ahora por la polaridad positiva, ¿correcto? Entonces va a ser más 5 voltios. ¿Ok? Y luego me paso a esta resistencia de 2 ohmios. Y esta resistencia de 2 ohmios, pongo positivo primero, lo multiplico, o primero pongo el valor de la resistencia y abro paréntesis, ¿no ve? Porque hay dos corrientes de malla que también va a estar interactuando sobre esta resistencia de 2 ohmios. Ahora abro paréntesis y pongo las corrientes de malla, que son 2. ¿Y cómo lo pongo? Con el mismo criterio de acá que hemos analizado. Por tanto, ¿qué corriente de malla estoy estudiando? La corriente de malla I1. Pongo primero entonces I1. Luego lo resto con la corriente de malla que está al lado, que es I2. ¿Ok? Y lo pongo y lo resto I2. Y ya estaría ahí todo. Ahí está todo ya. Y luego me fijo, y luego vengo al primer componente resistivo, o con el que la resistencia ya he estudiado. En este caso es de 4 ohmios. Entonces, como ya lo he estudiado, no tengo más que hacer acá. Lo igualo a 0. Así de simples. ¿Ok? Una vez igualado a 0, ya tengo mi primera ecuación. Obvio que no lo vamos a dejar así, porque se ve esto. No vas a poder operar a través de un sistema de ecuaciones esto. ¿No ve? Imposible. Entonces lo vamos a simplificar aplicando lo que es los términos semejantes, o ya es matemática. Entonces nosotros vamos a hacer es simplificar por términos semejantes los mismos parámetros I1, I1, I2, que tengan I2 y que tengan I3, ¿no ve? Entonces me fijo, si yo ordeno de I1, I2, I3 así de esta manera, entonces primero haré pues, los términos de I1. ¿Cuántos términos hay? 1, 2, 3. Por tanto, acá hay 3 términos de I1. Entonces, ¿qué están haciendo? Están sumándose, ¿no ve? I1, acá sería 4 veces I1 más 3 veces I1. Y luego después sería más 2 veces I1, que son esos términos semejantes. Y con esto me da un valor de 9 veces I1. Y eso lo anoto acá. Ahora en I2 solamente tenemos un término. Acá está. No tenemos más. ¿Y qué ves? Es negativo. Entonces va a ser, estos dos va a ir a multiplicar, menos 2 veces I2. Ahora vayámonos a lo que es el I3. Solamente también tenemos un solo término. ¿Y qué va a ser? Igual va a restar, ¿no? Menos 3 veces I3. I3, ¿ok? Y esto lo igualo a ¿qué? Lo igualo a los valores que tenemos acá de estas fuentes. Son valores exactos, ¿ya? Que se ha generado por las fuentes, ¿ya? Acá cuando tenemos menos 20, menos 8 acá, más 5, ¿no ve? Listo. Solamente tenemos esto. ¿Y esto cuánto va a ser? Menos 23. Menos 23, pero en este miembro de acá. Y nosotros vamos a pasar al otro miembro. ¿Cuánto va a pasar? Con más 23. ¿No ve? Eso ya es matemática. Entonces acá tengo lo que es mi primera ecuación, que le voy a denominar como I1, que se ha generado a través del estudio de la malla I1. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o consulta? No creo, porque es fácil, ¿no? Si tienen, no hay problema. A ver. 9 veces I1, ok. Simplemente ha salido de lo que he sumado esto. Voy a marcar. Acá tengo I1, acá tengo I1 y acá tengo I1. ¿No ve? Sabes que los términos semejantes tienen la misma variable,
y1. Todos los que tengan la misma variable, matemáticamente hablando, y1 en este caso, voy a sumarlos haciendo términos semejantes, ¿no ve? 4 más 3 más 2. Ahora de i3 y 1 solamente tenemos de i3 y 2 solamente tenemos un solo término, por tanto no puedo sumar, ¿no ve? Solamente me queda multiplicar y ver qué resultado obtengo. Entonces acá en i2, esto de acá voy a multiplicar acá, porque está dentro de un paréntesis, ¿no ve? Y acá hago distribución aritmética o distribución de álgebra. Entonces, y lo que hago es restar, ¿no? Menos 2 veces i2. Y de acá sale eso. Ahora, menos 3 veces i3 sale este 3, viene a multiplicar. Y menos 3. Ahora lo mismo, ¿no? 4 veces i1, acá hay 1. 3 por i1 es i1 nomás. O sea, 3 veces i1 y 2 por i1 es 2 veces i1. Por tanto, sumo términos semejantes y 9 veces i1. De ahí sale, ¿ya? Espero que se haya entendido. No es solamente matemática. No hay problema. Listo. Ahora vayámonos a lo que es el estudio de la malla I2. La malla I2. El mismo procedimiento vamos a hacer para la malla I2 porque hemos dicho, si cuántas mallas tenemos en el circuito, 3. Por tanto, debemos de generar 3 ecuaciones. Ya hemos generado la primera ecuación. Nos falta la segunda y la otra más, ¿no ve? Entonces, malla I2. Puedo comenzar de cualquiera de estos. Voy a comenzar de esta fuente. La dirección es sentido horario igual. Estoy ingresando por el signo negativo. Entonces va a ser menos 2 el valor de la fuente. Me voy a lo que es la resistencia de 2 ohmios. Pero en esta resistencia de 2 ohmios ya hemos visto que circulaba 2 corrientes de malla. Ahora acá hay una aclaración, ¿no ve? Más el valor de la resistencia y las corrientes de malla. Ahora, ¿cómo pongo? ¿Ya? Lo mismo, voy a seguir el mismo criterio del anterior que he hecho. ¿Ya? Ahora, ¿qué corriente de malla estoy utilizando o estoy estudiando? Es la corriente I2. Por tanto, ¿qué corriente de malla pongo primero? Es la que estoy estudiando actualmente. Antes, en esto de acá, estábamos estudiando la corriente de malla I1. Por eso he puesto primero I1. Por esta misma razón. No porque estoy estudiando I1. Ahora, pero estoy si se pueden fijar, esta resistencia de acá con su corriente es la misma de la anterior, pero con la malla, con la diferencia de que antes estaba estudiando en la malla I1. Ahora estoy estudiando en la malla I2, esta resistencia misma, pero con lo que es la malla I2. Entonces pongo primero el valor de la resistencia y luego abro paréntesis para poner la relación de corrientes de malla. En este caso, ya les he dicho que debe utilizarse el mismo criterio. Entonces la corriente de malla que voy a poner primero ahora, como estoy estudiando en la malla I2, pues siempre va a ser I2 acá. Ahora lo resto con la corriente de malla que estaba al lado, o sea, con lo que ya no estoy estudiando, que sería I1. Ahí está. Pueden ver, esto es lo mismo. En sí es lo mismo. Solo que la diferencia es que el estudio de las corrientes es sentido opuesto. Ya, en sentido opuesto. Nada más. Antes era I1 menos I2, ahora es I2 menos I1 en esta malla I2. ¿No ve? Nada más. Es el mismo. Si tú calculas acá la tensión sobre esta fuente, sobre esta resistencia de 2 ohmios, vas a tener la misma corriente, pero con direcciones opuestas. A eso se refiere esta relación que te está explicando. ¿Ya? Listo, acá voy a tener lo que es paso de esta resistencia, paso ahora a esta fuente. Ahora me fijo la dirección y está ingresando por la polaridad o el signo negativo, nada más. Menos 5 voltios. Y luego de acá vengo a esta resistencia de 1 ohmio y lo mismo, el mismo criterio. Ya hemos indicado que a la resistencia vamos a considerar siempre positivas, por eso se pone positivo. Y abro paréntesis porque hay 2 corrientes de malla. ¿Cuál de las corrientes de malla primero pongo? La corriente de malla I2, ¿no? Ya les he indicado por qué. Menos la corriente de malla que está al lado, que es la corriente de malla I3. Y de ahí nace que ya no tenemos más que analizar. Hemos llegado al mismo, hemos cerrado el circuito y lo igual a 0, como no tengo más. Lo igual a 0. Y de acá, haciendo el mismo criterio, términos semejantes, llego a tener mi segunda ecuación. Ya eso ya es
Listo. Ordenando de I1, I2 y 3 tengo a tener esto, ¿no? Acá va a ser menos I1. Luego después en I2, ¿cuántos términos tenemos? Dos términos. Por tanto, acá va a ser 2 más 1 es 3 veces I2. Perdón. Mi lab se está volviendo, a ver si quiere volver un poco loco. Entonces 3 veces I2. ¿Ok? Ahora voy a ir con lo que es el término I3. I3 solamente tenemos uno nomás, ¿no ve? Y es solo esto. Entonces va a ser, este 1 va a ir a multiplicar, entonces menos I3. Lo igualo a qué? El valor de las fuentes si es que lo tuviera. Y acá lo tengo, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto es? Menos 2, menos 5. Eso de acá estoy sumando, ¿no? Estos son generados por las fuentes. Menos 2, menos 5. No tengo más. Entonces, en realidad sería menos 7 la suma de estos dos. Paso al otro miembro, pero con signo positivo, porque acá es menos 7. Paso al otro lado con positivo, más 7. Y ahí tengo lo que es mi segunda ecuación. Ahora en la malla 3 el mismo procedimiento es. Y eso lo voy a hacer rápido ya. Eso ya. Entonces, lo mismo, ¿no? Comienzo por cualquiera. Ya por cualquiera. Voy a comenzar por esta fuente de acá. Veo la dirección de corriente. Está ingresando por la polaridad positiva. Por tanto va a ser 10 voltios, ¿no? Positivo. Sigo y llego a esta resistencia de un ohmio. Lo mismo. Las resistencias siempre lo vamos a poner positivo. Valor de la resistencia primero. Abro paréntesis para introducir lo que es la corriente. Y como estoy en la malla I3, primero pongo lo que es la corriente I3. Le resto ahora la corriente de malla que está al lado, que sería la I2. ¿Correcto? Estoy acá, ¿no? Y luego ya tengo esto, ahora voy a la fuente. Veo la dirección de corriente, está ingresando por su polaridad positiva o el signo positivo. Por tanto, más 8 voltios. Y llego a la resistencia de 3 ohmios, que también acá pongo positivo, porque ya hemos dicho la resistencia, vamos a hacer positivo siempre. Entonces abro paréntesis, el valor de la corriente, que va a ser I3 menos I1, ¿no ve? Y esto todo lo igualo a 0, porque he cerrado el circuito llegando a la misma fuente que ya lo había estudiado antes, ¿no? Y tengo acá mi tercera ecuación, pero hay que simplificar. ¿Y cuánto sería eso? Sería en I1 menos I1. No, estoy mal, ¿no? Menos 3 veces I1 es 3 veces I1. Acá está. Estoy multiplicando. Este signo hace que sea menos 3. Este 3 va a multiplicar la variable I1 y menos 3 I1. Y lo que hago ahora es I2. I2 solamente tenemos un componente, digo un término, que va a ser menos I2, porque 1 va a ir a multiplicar a I2, ¿no ve? Y negativo por el signo. Ahora en I3 tenemos ¿cuántos términos? 2 términos. Y acá la suma, términos semejantes, 1 más 3 sería 4, ¿no? Y esto sería más 4 veces I3. Ahora lo que es, lo igualo a la fuente, ¿no? Las fuentes, ¿qué valores tienen? 10 voltios acá, y acá tengo 8 voltios, ¿no? Que sería 18. Pero como son positivos, yo lo voy a mandar al otro miembro como negativo. Menos 18. Y ahí tengo lo que es mi tercera ecuación. Y así yo puedo generar mis ecuaciones a través de las corrientes de malla. Y esto lo que estoy haciendo está cumpliendo. Esas ecuaciones están en función de las corrientes de malla, ¿no? Si se puede fijar bien. I1, I2, I3, I1, I2, I3, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? A ver, me fijo al chat. Ya está todo bien, creo. Ya, muy bien.
Ahora, ¿qué hago? Ahora lo que hago es revisar que estas ecuaciones y las incógnitas tienen que ser la misma, ¿ya? Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo acá? Tengo I1, I2 y 3, ¿no? De las corrientes de malla. Ahora, acá también tengo I1, I2 y 3, I1, I2 y 3. Por tanto, tengo tres incógnitas que van a ser I1, I2 y 3. Entonces, si tengo tres incógnitas, debo tener también tres ecuaciones. ¿Por qué? Porque en el estudio de los circuitos eléctricos siempre tiene que ser un sistema de ecuaciones. ¿Cómo se llama esto? No me olvido el nombre. Ya, que tenga el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. ¿Ya? A la cual ese sistema de ecuaciones tengan un único resultado. O sea, que qué valor va a ser I1, qué valor va a ser I2 y qué valor va a ser 3. ¿No ve? Entonces estoy cumpliendo eso. ¿Ya? Entonces tengo el mismo número de incógnitas al mismo número de ecuaciones. Ahora lo que hago es relacionar la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 en un sistema de ecuaciones. Eso es lo que hago. No lo voy a anotar acá como otro paso más porque eso ya es pura matemática, ¿no? Para poder entonces se sobreentienden. Entonces acá eh, directamente lo pongo, no hago nada. Entonces acá voy a hacer mi sistema de ecuaciones. Y de la ecuación 1 tengo 9 veces I1 menos 2 veces I2. Oye, perdón, les he dicho que el lápiz a veces se vuelve un poco loco, ya se escribe nomás solito. Entonces I2 menos 3 veces I3 igual a 23. Eso era la primera ecuación. Ahora relaciono la segunda ecuación. Menos, ¿cuánto es? I1. Acá, a ver, nos hemos confundido ya. Acá en esta parte Nice me ha indicado, Nice me ha hecho dar a entender. Estos dos está multiplicando acá a I1, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto tendría que haber sido acá? Entonces hubiera sido menos 2 veces I1, ¿no? Porque ustedes van a multiplicar acá este término de I1. Entonces acá está mal. Esas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces acá por delante era 2 todavía. Entonces, porque si te equivocas en eso, el sistema de ecuaciones va a hacer que te salga un valor distinto en las corrientes de malla, ¿no? Entonces acá es 2 veces, perdón, no es I2, es I1. Ahora es más 3 veces I2 y menos I3 igual a 7. ¿Listo? Ahora de la ecuación 3, que va a ser menos 3 veces I1 menos I2 más 4 veces I3 igual a menos 18. Menos 18. Y tengo acá. De acá voy a ingresar a la calculadora y ya tengo resuelto las corrientes de malla, ¿no? Así de fácil. Ahora, esto es un método. Bueno, no es un método, es una alternativa. Ya a través de un sistema de ecuaciones. ¿Ya? La segunda alternativa que a mí me gusta manejar porque a mí me hace ver de una manera más clara cómo se está comportando lo que es la ley de Ohm a través del estudio de un sistema matemático que es el sistema de ecuaciones y la relación de las mismas ecuaciones que va a tener a través del método de mallas. Eso te hace ver y vamos a ver cómo. En una matriz tú puedes expresar de esta manera, ¿no ve? Acá pongo lo que es las ecuaciones 1, 2 y 3, puedo tenerlo eso. Entonces acá de la ecuación 1 voy a escribir esta parte en una matriz que va a ser 9, 2 menos 3, menos 2 menos 3, ¿no ve? 9 menos 2 menos 3, eso es lo que estoy, ¿no ve? Y de la malla I2 o de la ecuación 2 tengo menos 2 menos 2, acá tengo en I2 3, en I3 menos 1. Y de la malla o de la ecuación 3 tengo en la corriente de la corriente I1 tengo 3
En la corriente I2 tengo menos 1, en la corriente I3 tengo 4. Y de acá hago un producto matricial con lo que es el número de incógnitas o las incógnitas, que son las corrientes de malla I1, I2, I3. Estoy constituyendo mi estudio de la matriz, ¿no? Y lo igualo a las tensiones que tengo. De la ecuación 1 había sido 23 voltios. De la ecuación 2 es 7 voltios. De la ecuación 3 es menos 18 voltios. Puedo hacer en esta o en esta. Acá pero es más bonito, se puede ver lo que es la relación de la ley de Ohm, que siempre se va a cumplir a medida que tú vayas estudiando a través del modelo matemático, que es un sistema de ecuaciones, ¿no ve? Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Estos qué parámetros son? Son parámetros de la resistencia. ¿Estos qué parámetros son? Parámetros de corriente. ¿Estos qué parámetros? Parámetros de tensión. Y eso está igualado. ¿A esto a qué les hace recordar? A esta ecuación. Voltaje que había sido es igual a corriente por resistencia. Entonces voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces acá haciendo tu sistema de ecuaciones en una forma matricial, se cumple lo que es la ley de Ohm haciendo esto, ¿ya? Pero acá no lo puedes ver, ¿no? Es más matemático. Acá sí lo puedes ver, que sí se está cumpliendo, ¿no ve? Aunque sí lo puedes ver igual, porque son igual resistencia y corriente, resistencia, y corriente es igual a una tensión, ¿no ve? Se puede igual ver, ¿ya? Pero acá se ve más claro. Bueno, independientemente de eso, ustedes aplican cualquiera, el que más les guste, ¿no? Pero generalmente las calculadoras tienen más esto. Se puede hacer de esta manera, ¿no ve? Y es lo que vamos a hacer. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? De acá solamente vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a sacar lo que es, a ver, I1, I2, I3. Y esto lo igualamos. A ver, otra vuelta, ¿ya? Ahí, sí se está haciendo. Ya. Y vamos a ver cuánto es el valor de las corrientes de malla. Listo, para eso simplemente acudo a lo que es a una calculadora cualquiera. Puede ser los que tienen HP Prime, bien. Los que tienen el Casio, también. No se hagan problema para el DC. No es necesario tanto. Claro, si supera el número de ecuaciones, que esta solamente soporta 4. Un sistema de 4 ecuaciones, ¿no? Un sistema de ecuaciones de 4, ¿ya? Pero si supera más de eso, ya habrá que simplificar, reemplazando y esas cosas, ¿no? Para hasta que donde dé la calculadora. Porque si tienen la HP o alguna Texas, ya le meten nomás ustedes, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cuánto tengo? 3 ecuaciones. Y ahí está, ¿no? Y reemplazo. Acá es 9, menos 2, menos 3, 23, menos 2, 3, menos 1, 7 en la segunda ecuación, menos 3, menos 1, 4 y menos 18. Y ahí está, ¿no? A ver, voy a revisar esta fuente de 7 voltios. ¿Cuál era? Esta era, ¿no? Era menos 2, sí, está bien, sí, está bien. Aquí, ¿qué cosa pasó? Sí, está bien, ¿no? A ver, 9, 2, menos 3, está bien acá. Menos 2, 3, menos 1, 7, está bien. Sí, está bien. Ya, está bien. Entonces resuelvo esto. Y me da que la corriente I sub 1 de la malla I1 es 3 amperios. Entonces anoto amperios, unidades de amperios, ¿no? Ustedes saben ya eso. Y la corriente I sub 2, que está en variable Y para nuestra calculadora, es 43 sobre 11. Y esto tiene un aproximado de 3,91, ¿no? Amperios. Y la corriente de malla I sub 3 es
14/11. Y este tiene un valor aproximado, pero tiene un signo negativo por delante. Eso, cuidado con eso, ya se estén olvidando. Entonces esto va a ser menos 1,27. Menos 1,27 amperios. Ahí está, ¿no? Entonces ya vamos a encontrar lo que es las corrientes de malla. Así de fácil. Pero es lo que no nos está pidiendo ese resultado, ¿no? O sea, la pregunta nos está pidiendo calcular la tensión, nos está diciendo. Entonces la tensión. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta? Si tienen alguna duda, alguna consulta, háganlo saber, no hay ningún problema. Ya, parece que no. A ver. Sí, no hay nada. Ya. Entonces, voy a calcular. Acá nos está pidiendo calcular la tensión en los nodos A y B. Ya, no me está pidiendo las corrientes de malla. Algunos ejercicios les va a decir, ya, calcula las corrientes de malla 1 y 2 y 3. Ahí ya estaría acá el resultado, ¿no? Pero en este caso el problema me dice calcular la tensión entre los nodos A y B del circuito. Por el método de mallas que hemos aplicado ese mismo método, ahora, ¿a qué se refiere calcular la tensión entre los nodos A y B? ¿Cuáles son los nodos? Son estas y estas. Lo que me está diciendo entonces nodos A y B, o sea, lo que me está diciendo calcular cuánto va a haber la tensión que existe sobre esta rama de acá, porque el nodo A y B comprende A y B esta rama, ¿no ve? Entonces, en otras palabras, lo que me está diciendo, tú poneme un aparato, un multímetro, no sé si conocen. Entonces, tú poneme un aparato, un tester, aunque sea, llámelo así, ya, y poneme las pinzas en este punto, y ¿qué te marca? ¿Qué tensión te marca? Eso no está diciendo en palabras físicas, ¿ya? Pero para nosotros nos está diciendo el voltaje, el nodo A, B. Así me está diciendo. Poneme A y B, voltaje A y B en los nodos. ¿Ya? ¿Y cuánto es eso de acá? De este punto a este punto, ¿cuánto va a haber la diferencial de potencial? Ahora, ¿cómo yo asumo mi polaridad? Porque recordar las tensiones, para calcular las tensiones siempre debemos tener una polaridad. En este caso, la fuente tiene su propia polaridad, asignado dependiendo físicamente de los signos que va a tener alguna batería o alguna pila, ¿no? Ustedes ya deben saber eso. Entonces acá, ¿cómo yo pongo qué polaridad voy a utilizar o qué polaridad voy a estudiar? Acá les digo cualquiera. Puedo estudiar con esta polaridad la tensión positiva hacia el nodo A y la tensión negativa hacia el nodo B. Puedo hacerlo así. O puedo estudiar un momentito. Ya. Entonces, o puedo estudiar de la siguiente manera. Puedo poner la tensión negativa acá en la A o la tensión positiva en la B. Al revés, ¿no ve? Puedo estudiarlo de cualquiera de esos criterios. No me hago problema, porque el problema no me dice exactamente o no me dice al menos referencialmente qué podría yo debo utilizar. O al menos no me da a entender, ¿no? Pero acá les voy a dar una pauta. Si tienen casos así y me está diciendo nodos A y B, esto siempre debo considerar el nodo A como positivo, el primer punto que me está dando, si en caso fuera nodos. El primero me dice A, por tanto estoy poniendo de A y B, me dice. Entonces está yendo de la tensión medida A hacia B. Entonces acá positiva, y el nodo B lo pongo como negativo. Por tanto, haciendo este criterio, yo digo que la tensión al cual voy a estudiar pues va a tener esta polaridad y va a ser así, ¿no? Hasta ahí, listo. Entonces ya me dice, ya tengo la polaridad para poder calcular y ya está. Ahora, pero todavía no sé cómo voy a calcular. ¿Cómo hago eso? Para poder calcular esto, voy a acudir a lo que es las relaciones de la ley de corriente o la ley de tensiones de Kirchhoff o la ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a recurrir a eso. Entonces, para poder calcular, voy a recurrir a la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué me dice eso? Que la sumatoria
de todas las tensiones que existen sobre el circuito que yo voy a estudiar es igual a cero, ¿no ve? Entonces, para poder conocer la tensión AB, debo tener una serie de tensiones al cual yo voy a estudiar. En este caso, esta fuente ya tiene su valor de tensión, así que me hace menos trabajo, ya tengo esa tensión. Pero para poder calcular la tensión de este punto a este punto, debo conocer la tensión que existe sobre esta resistencia más. Conozco la tensión que existe sobre esta resistencia más, puedo saber cuánto va a ser la tensión AB a través de la ley de voltajes de Kirchhoff, que es una sumatoria. Entonces, ¿cómo hago eso? Pongo una polaridad que yo quiera a esta resistencia y lo denomino voltaje X, lo voy a denominar, ya, voltaje X. Para mí, ¿no ve? Estoy estudiando con esta polaridad. Esto también estoy poniendo a mi criterio. Ustedes pueden poner a su criterio. Pueden ser menos, más, aquí al revés si quieren. El resultado tiene que salir lo mismo. Ya en valor, tal vez puede variar un poquito en lo que es el valor o en el signo. Eso les habrá dicho el ingeniero tal vez, o no sé. Entonces, tengo eso. Conozco la tensión BX y ya tengo lo que es la tensión de BAB porque ya tengo 5 volts. ¿Cómo lo hago? Acá les voy a hacer en otro plano esto de la fuente que es así, ¿no ve? Hasta ahí. Este es el nodo B, este es el nodo A. Listo. Y acá me está diciendo que yo debo medir, ahí me estoy poniendo un parámetro. Entonces tengo mi multímetro o mi tester y estoy cerrando el circuito, ¿no ve? Con ese tester, ¿no ve? Acá tengo ese mi aparato electrónico, así, tengo mi aparato, estoy poniendo mi pinza, mi parte positiva estoy poniendo acá, mi parte negativa estoy poniendo hacia el nodo B, ¿no ve? Así se conecta físicamente, ¿no? En paralelo siempre, las tensiones. Entonces ya mi multímetro me dará un valor, ya eso ya es físicamente, pero nosotros estamos haciendo de manera de ecuación, ¿no ve? Estoy cerrando el circuito. Y al cerrar esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando una malla, ¿no ve? Con tensiones. Y acá ya tengo mi polaridad de BX con esta polaridad. Y acá tengo el valor de 5 voltios que era de la fuente. ¿Ok? Ahora, hemos dicho que vamos a calcular eso a través de la ley de voltajes de Kirchhoff. Y la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de todas las tensiones que va a haber acá tiene que ser igual a cero. Pero ¿cómo hago? Genero esas ecuaciones. Para poder estudiarlo, me hago una dirección de análisis de la ley de voltajes de Kirchhoff. Una dirección. Esa dirección de análisis es arbitraria. Ustedes pueden hacer en este sentido horario o en el otro sentido antihorario. Depende de ustedes. Entonces yo quiero hacerlo en sentido horario, porque a mí me gusta, ¿no? Y ustedes tal vez no, entonces vayan al otro lado, ¿no? Listo. Por la ley de corrientes de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff, voy a sumar todas esas tensiones respetando sus polaridades, ¿ya? Entonces voy a comenzar por acá, por el voltaje de BAB que yo quiero tener. Entonces tengo mi dirección, estoy ingresando, ¿por qué? Por la polaridad negativa. Entonces acá, a ver, acá le voy a poner, a ver, ya acá, menos BAB, ¿verdad? Entonces ya tengo eso de acá. Y llego a esta otra de acá, que es de la resistencia, la tensión de la resistencia que yo tengo. Entonces, BX. Entonces, ¿por qué polaridad voy a estudiar? Más BX. ¿No ve? Y llego a esta tensión de lo que es la fuente de tensión de 5 volts. Eso ya tiene polaridad definida, ¿no ve? Porque es tensión, fuente, menos. Entonces va a ser menos 5. Y según la ley de voltajes de Kirchhoff, me dice toda esta ecuación, es la sumatoria de todas las tensiones, debo igualarlo a cero, eso me está diciendo. Eso es lo que me dice esa ecuación, digo esa ley. Ahora de acá, ¿cuál quiero yo para poder calcular y cuál me está en la pregunta? Me dice el voltaje A y B. Despejo pues eso. Entonces, va a ser igual a ¿qué? A BX menos 5. Y ya tengo la ecuación. La ecuación acá, no lo voy a marcar, se hace más laborioso, ¿no? Que se note bien.
de la vista, ¿no? Entonces voltaje A y B, yo conozco Bx, ya puedo tener el voltaje B con esta ecuación. ¿Cómo calculo Bx? Eso es lo que ahora la incógnita, ¿no? Ahora ya me apareció otra incógnita. Acá Bx, vamos a hacer con un independiente acá. Bx, puedo aplicar lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué me dice? Corriente por resistencia. Resistencia ya tengo. Acá está, la resistencia es esto, el valor de 2 ohmios. Por tanto, lo borro. 2 ohmios. Listo. Ahora solamente me falta interpretar la corriente. Pero sobre esta corriente sobre esta resistencia hay dos corrientes que van a circular o que van a fluir. ¿No ve? Ahora, ¿cómo calculo eso? Puedo utilizar cualquiera de estos de acá. Busco. ¿Dónde era de 2 ohmios? Acá está. Puedo utilizar esta relación. O puedo utilizar... ¿dónde está? Debe estar por ahí, ¿no? Creo que es esta. Sí es esta. Puedo usar cualquiera de estas relaciones. Porque esto es la ley de Ohm, si ustedes se fijan bien. Acá, ¿qué es? Una resistencia. Acá todo esto es una corriente. ¿No ve? Puedo hacer esto. Pero esto de acá no lo voy a utilizar porque no me estoy asignando una dirección. Y ustedes, para que lo vean, tienen que ver también qué dirección es eso. Y eso se ve, digamos, a manera de practicar. Y para eso, pues asumo ahora un criterio un poco distinto. Solo un poco. Y digo, voy a estudiar la corriente que circula sobre esta resistencia de 2 ohmios en una dirección arbitraria. O sea, voy a tomar esta dirección. La corriente quiero que circule para mí esta dirección. O sea, esta corriente, acá le voy a poner, esta corriente pues lo voy a denominar como IX. ¿Ya? Y por tanto, esta corriente IX para mí, voy a decirlo que circule en ese sentido, que va a ir de A a B. Eso es mi criterio. Ahora alguien dirá pues, y yo digo, entonces yo no quiero utilizar ese criterio, yo puedo utilizar el estudio de esta corriente IX en este otro sentido. No hay problema, el resultado siempre es el mismo. Si utilizo esta corriente IX, ya tengo. Entonces, ahora me fijo por qué polaridad a la que yo me he hecho o la que me he dado de criterio la tensión con esta polaridad. ¿Por qué signo está ingresando este IX? Por el signo positivo. Eso es el otro paso que debo tomar en cuenta. Por tanto, si yo estoy utilizando esta IX asignada entre A hacia B, está yendo en esa dirección, entonces me fijo, está ingresando por la polaridad positiva. Entonces la ecuación de Bx simplemente va a ser a la misma. La tercera o la segunda alternativa es esta, IX. Acá sí va a cambiar, ¿no ve? La corriente IX ahora está ingresando por la polaridad negativa. Entonces va a ser menos IX por 2. Entonces ustedes tienen que darse cuenta, dependiendo de cuál sea la dirección que tú utilices, hay que tomar mucho en cuenta los signos que tú te has establecido a la polaridad que tú quieres encontrar. ¿No ve? De esa tensión. Entonces ahí está. Ya. No voy a utilizar el de arriba, no voy a utilizar el del menos. Ya voy a utilizar el de abajo. El de abajo. El que está yendo por la polaridad positiva, porque el signo a veces es medio confuso. Entonces, prefiero utilizar directamente lo que es la que está yendo en positivo. Tengo esto. Ahora, ¿cómo yo encuentro IX? Porque IX, ustedes saben, va a haber en función de dos corrientes de malla. O debo expresarlo en función de esas corrientes de malla, porque hay dos corrientes de malla que va a circular sobre esta resistencia de 2 ohmios. ¿Por qué lo voy a expresar en función? Porque ya tengo los valores de las corrientes de malla. Por eso prefiero expresarlo así. ¿Cómo lo expreso? Si estoy utilizando esto de acá, esta dirección que va a ir de A a de B, voy a utilizar este criterio. Un poco diferente he dicho. Entonces, primeramente, para poner, me fijo esta dirección de corriente IX que está yendo en ese sentido, de A hacia B. Entonces, ¿cuál de esas corrientes primero pongo? ¿Cuál de esas corrientes de malla primero pongo? La corriente de malla que está en la misma dirección de IX. O sea, ¿cuál es? La corriente de malla I2. Por tanto, acá primero pongo I2. Ahora lo resto con la corriente de malla que está en contra de la corriente IX asignada.
O sea, corriente de malla que estén en contra, pues es I1. Entonces esto va a ser I1. Listo. De acá ya tengo Bx, así de fácil. Solo me queda reemplazar. ¿Ya? Entonces reemplazo el valor de I2 menos I1. Entonces, ¿esto cuánto es? I1 y 2 es 43. Espera un ratito. 43 sobre 11 y lo resto menos, dice I1, dice la ecuación que yo me he establecido. I1, que había sido 3. Obviamente esto lo cierro en paréntesis y lo multiplico por el valor de esa resistencia, que es eso. Perdón, aquí pone un por. No, 2. Y tengo esto. Y la corriente, o digo la tensión a través de la ley de Ohm, ya que yo he establecido todo eso, me sale 1,81, 82, pero prefiero anotarlo en valores fraccionarios, ¿no ve? Porque para no perder lo que es los decimales. Entonces 20 sobre 11 dice. Listo, ya tengo Bx. Como ya tengo Bx, solamente reemplazo acá. Y acá en la parte baja voy a calcular BAB. Y esto, ¿qué va a ser? BAB aquí había sido, a ver un momentito, Bx menos 5. ¿No ve? Aquí se da. Reemplazo Bx acá, lo resto con menos 5, ya tengo BB. Entonces, ¿cuánto es? 20 sobre 11 menos 5. ¿Y esto cuánto es? Menos 3,18. Que acá está la respuesta, es lo mismo. Menos 3,18 voltios. Ahora una cosa más antes de terminar. Cuando no me está haciendo, o cuando estoy trabajando no en el resultado, o sea, Bx no es lo que yo quiero, o sea, no es el resultado que me están pidiendo. Puedo trabajar en valores exactos, o sea, en fracciones, ¿no ves? Si es que tuviera decimales, no me hago problema. Pero cuando voy a expresarlo ya en la respuesta, como por ejemplo el BAB del nodo AB, la tensión, estoy trabajando ya porque la respuesta, esto debo expresarlo siempre en decimales. Matemáticamente esto está bien, ¿ya? Pero nosotros en términos de ciencia, o sea, cuando estudiamos circuitos eléctricos, esto no nos sirve esto, o sea, no nos refleja lo que queremos ver, ¿no ve? Además, lo que es los multímetros y todo eso, siempre van a marcar con valores decimales, 3,8 voltios, 3,2, 2,1 volts, ¿no? Por eso estoy poniendo esto, ¿no? Aquí en la lectura de acá de tu multímetro ya 3,18 te hubiera salido, y negativo, ¿no? Eso es lo que sale. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Así nomás es el método de mallas y ustedes ya pueden estar resolviendo los ejercicios que les voy a mandar. Auxi, perdón. Dígame. En el examen auxiliar, igual nos va a dejar poner el ingeniero los decimales o simplemente va a querer que pongamos las Eh, fracciones. no, 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 no. La respuesta siempre con valor decimal, ya con decimales. ¿Por qué? Ya les he dicho, nosotros en ingeniería no nos interesa lo que es la precisión, o sea, prácticamente. Entonces, porque además los aparatos que nosotros vamos a tener no nos va a marcar pues, en 20 sobre 11. O sea, por ejemplo, imagínate, digamos, medir, digamos, lo que es la tensión con tu aparato, no te va a pues, medir 20 sobre 11, ¿no ve? Por eso las respuestas en lo que es siempre con decimales, ¿ya? Eso. Y su unidad, lo que es respectivo en tensión, sería voltios. Y en corriente, amperios, ¿no ve? Listo. Pero si es que no estoy en resultado, como por ejemplo Bx, no es el resultado que a mí me está pidiendo, puedo expresarlo en fracción para mantener lo que es la exactitud nomás. Porque esto es el valor exacto que más o menos yo tengo, ¿no ve? Si lo hubiera hecho de trabajo en decimales, eso tal vez acá hubiera inferido, ¿ya? El voltaje AB tal vez hubiera sido 3,2 o 3,19, así, ¿no? Puede variar, ¿no? Porque no estamos haciendo un valor exacto de lo que es de los decimales, ¿ya? Solo eso. Ya. Y Auxi, algo más, perdón. Dígame. ¿Sabes que me puede dar un pantallazo de lo que hemos hecho sobre la malla? Llega un poquito tarde, 9 minutos después. ¿De cuál? Pantallazo nomás. Primero,
Solo queremos las ecuaciones de Mayo. Ah, ya, ya. No, no te preocupes. Lo voy a mandar el video que está grabado a lo que es el Classroom. ¿Ya? Ah, ya. Muchas gracias, Sí, 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 Esteban. no te preocupes por eso. Ya. Entonces, la siguiente clase voy a programar que sea presencial, o sea, voy a buscar aulas. Ahí vamos a hablar un poquito más respecto de lo que es las clases de auxiliaturas. Ahorita ya es el tiempo. Entonces voy a seguir, pero os voy a avisar en el grupo cualquier cosa, ¿ya? Ya. Entonces ahí vamos a quedar, chicos. Nos estarían enviando la próxima clase que yo voy a designar en el grupo, ¿ya? Consultando, obviamente. Ya, esas serían las clases de hoy y bueno, que tengan buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, Oxy. Hasta luego, hasta luego.